Bueno, vamos a ver esta mañana el Salmo 137. Es un salmo que, pues básicamente nos habla de la bendición que tenemos nosotros por la adoración al Señor colectiva y la bendición que tenemos en general de todas las cosas que el Señor nos ha dado, ¿no? Porque a veces pasamos por problemas y aflicciones y normalmente, pues, los problemas nos agobian en ocasiones y nos quitan el gozo del Señor. Pero pues en este salmo aprendemos realmente lo que significa valorar lo que tenemos verdaderamente. Darle gracias al Señor por lo que tenemos, lo que vivimos, y no estar tan afanosos por aquello que nos falta o por lo que no tenemos, ¿verdad? Que realmente es algo que no nos gusta. Generalmente estamos concentrados en lo que nos falta. Y la palabra de Dios aquí nos enseña algo muy importante en este salmo, cuando vemos los que fueron exiliados a Babilonia. Fíjense ustedes, es un salmo que habla de los exiliados, y pues qué tremendo problema es que, ¿te imaginas que fuéramos llevados cautivos a un territorio extranjero, que todos fueron llevados como esclavos, como pues al margen de todo lo que aquellos conquistadores quisieran hacer con nosotros, que nos alejaran de nuestro territorio, de nuestros parientes, etcétera? Pues es algo muy difícil, ¿verdad? Entonces en este salmo se habla de ese tema. Se llama entonces el tema, vamos a ver, el asunto preferente, y es porque exactamente en el centro de este salmo está la idea esencial del tema, el asunto preferente de mi alegría. Vamos entonces a orar al Señor para que nos guíe en esta reunión. Señor, te ponemos en tus manos esta reunión. Queremos darte gracias, alabarte por todas las bendiciones que tenemos, por las bendiciones que disfrutamos. Muchas gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias por tu bondad. Queremos encomendar en tus manos que bendigas nuestros cantos, bendigas esta reunión y puedas guiar también nuestros corazones a pensar en tu misericordia y cantar tus alabanzas. Queremos darte gracias en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén, Señor. Muy bien, vamos a cantar un canto que se llama En Jesucristo, el Rey de Paz, porque es el canto que habla de cuando los creyentes están pasando por problemas, cuando están teniendo aflicciones y quebrantos en su corazón. Pues hay una promesa del Señor constante, ¿no? La promesa de que el Señor no nos dejará. No te dejaré, no te desampararé. Entonces este canto dice: en Jesucristo, el Rey de Paz, en horas negras de tempestad, encuentran las almas dulce solaz, grato consuelo, felicidad. Vamos a cantar este canto, viene siendo el 200 en nuestros horarios, el número 200, y para nosotros es el 538. En horas negras
luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer. Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir, siempre proteja nuestro vivir. Bueno, vamos a cantar también otro canto hermoso. Ese se los pasé el miércoles pasado. Se llama Bendito sea el nombre del Señor, pero se llama Bendito sea el nombre del Señor, y nos habla de los momentos pues en los cuales estamos en abundancia o estamos en escasez, pasamos por problemas o pasamos por felicidad, estamos contentos o estamos tristes, estamos pasando por el desierto o estamos en la plenitud. Son los contrastes en los cuales la vida pasamos en esta vida, ¿no? Contrastes muy grandes, pero este canto dice que en todo podemos bendecir al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, así se llama este canto: Bendito sea el nombre del Señor. Y es el número 180. Bendito seas tú en tiempo de plenitud, cuando abundancia te bendeciré. Bendito seas tú en tiempo de escasez, en el desierto aquí te bendeciré. En cada bendición te alabaré, y aún en valle oscuro te salvaré. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Cuando brilla el sol, cuando todo sale bien, cuando todo está en paz, te bendeciré. Al anochecer, en un momento de aflicción, en tiempo de ansiedad, te bendeciré. En cada
Bendito sea el nombre del Señor. 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 Bueno, para ser la primera vez está bastante bien. Vamos a cantarlo en otras ocasiones para aprenderlo muy bien. Vamos a pasar nuestras Biblias al Salmo 137. Salmo 137 dice así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Bueno, este salmo entonces es un salmo que nos habla del asunto preferente. El asunto preferente de mi alegría, dice el salmo, dice que el versículo 6, así claramente la última parte: si yo no tuviera Jerusalén como el asunto preferente de mi alegría. Bueno, a nosotros que no somos judíos, pues que somos gentiles, diríamos, no somos de la raza de Abraham, descendencia física, somos descendencia espiritual por la gracia de Cristo, somos descendientes espirituales, pero no físicos. Podríamos decir, bueno, esto no me identifico yo con ello, ¿no? Porque pues realmente yo no tengo a Jerusalén como el asunto preferente de mi alegría. Tengo otras cosas que me alegran y cosas que no creo que sean malas, pero que me dan alegría. Pero Jerusalén, que sea el asunto preferente de mi alegría, pues yo diría que no. Sin embargo, no es exactamente la ciudad la que se representa aquí como Jerusalén, lo que es el asunto preferente de la alegría de un cristiano. No, es lo que vamos a ver aquí. ¿Cuál es el asunto preferente? Y lo que vamos a ver, lo vamos a ver en tres partes, ¿no? ¿Cuándo dice esto el salmista? Luego, ¿por qué lo dice? Y tercero, ¿qué significa? Eso es lo que vamos a ver en este tema del Salmo 137, porque esas tres preguntas las podemos contestar. Y finalmente el Salmo acaba diciéndonos una oración por vindicación. Los últimos dos versículos hablan de que Dios vindique y Dios haga justicia. Vamos entonces a ver primero que ¿cuándo dice esto el salmista? Dice el versículo 1, ¿verdad? Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión.
Ustedes se fijan en que este salmo, pues lo hicieron muy popular unos cantantes en el año del 78, ¿verdad? Que decían los ríos de Babilonia. Pero es un canto que se hizo sumamente popular, sumamente especial. Y alcanzó pues muchísima fama, era un sencillo, ¿verdad? Creo que tenía nada más 2 canciones, por un lado y por el otro, y uno de los lados era los ríos de Babilonia. Entonces es un canto que está basado en los primeros 4 versículos de este salmo, y además contiene el Salmo 19:14. Esas 2 estrofas, diríamos, una pequeña estrofa del Salmo 19:14 y los versículos 1 al 4 de el Salmo 137 contiene esa famosa canción, ¿verdad? Imagino que en la década de los 70, por ahí más o menos, 78, cuando fue famosísima esta canción y está basada en la palabra de Dios. No sé exactamente la historia de estos cantantes, pero sí sé que escogieron pues un canto muy, muy importante, ¿no? Aquí el salmista nos dice: cuando estábamos en los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Entonces el salmista habla en primera persona del plural, porque dice, nos sentamos y llorábamos. Entonces está hablándonos en primera persona el salmista como parte de que él fue el que vivió esa experiencia, ¿verdad? Aquí el salmista está diciéndonos que él está incluido en esa experiencia, no como un representativo de los judíos, sino como alguien que lo vivió en carne propia. Por eso no sabemos exactamente cuándo se escribió este salmo, la fecha exactamente, el momento, quién lo escribió, tampoco sabemos con exactitud, pero se está escribiendo por alguien que ya regresó del exilio. Lo está hablando como algo que está recordando, como algo que está repasando y se entiende que ya no está en Babilonia, que ya no está en la situación en la que está hablando ahorita, sino que ahorita se entiende también que ya está en su tierra. Ya está, es de los que regresaron del exilio y ya está recordando lo que ocurrió en el tiempo pasado. Entonces ahora vemos que el Salmo implica una retrospectiva. Por eso, lo primero que vemos, ¿cuándo lo dice? Pues lo dice en un momento en los que él está recordando, en retrospectiva, la experiencia por la que pasaron. Implica entonces que es algo del pasado reciente, o a lo mejor al pasado ya un poco más distante, pero si duraron 70 años en el cautiverio, seguramente que es una persona ya grande el que escribió el Salmo, este Salmo. No creemos que fue una persona joven, porque es una persona que vivió el exilio, que estuvo los 70 años del exilio, que regresó del exilio y que otra vez ya está en su territorio en Jerusalén, en Judea. Así que ya está regocijándose por la obra de Dios después de 70 años de cautiverio en Babilonia. Está reflexionando su experiencia pasada y lo está cantando, porque este es un canto, ¿no? Realmente es un salmo que nos habla del canto que el Señor inspiró a través del salmista por la experiencia por la que pasaron. Y lo primero que nos dice es que ellos estaban en los ríos de Babilonia. Dice que estaban en los ríos de Babilonia, estaban sentados y ahí lloraban, nos dice el versículo 1, ¿no? Estaban llorando, acordándose de Sión, dice el versículo 1, y la Escritura nos menciona que esta experiencia, pues es una experiencia sumamente triste, pues obviamente para cualquier persona el llanto es algo pues muy quebrantante. Cuando tú estás llorando por alguna razón, la que sea, pues es algo, momentos muy difíciles, momentos muy tristes, y en verdad tú no puedes controlarlo, ¿no? Las emociones te ganan, la tristeza te invade, no tienes digamos, manera de alegrarte, no puedes recurrir a distractores, pero la tristeza está ahí presente. Entonces dice que ellos se sentaban a los ríos de Babilonia, probablemente para recordar al río Jordán, porque veían el correr de los ríos, y ahí estaban ellos sentados cuando estaban en el exilio, y entonces lloraban acordándose de Sión, porque habían sido forzados a ser llevados al exilio. La tendencia común entonces ahora es que se estaban acordando de lo que tuvieron. ¿Verdad? Algo muy común en realidad, pues ahorita que ya no lo tienen, o que no lo tenían en ese momento,
pues estaban acordándose en Babilonia, junto a los ríos, probablemente el Tigris y el Éufrates, se estaban acordando de lo que tenían. Entonces la tendencia común nos muestra este salmo, que no valoramos lo que tenemos, ¿no? Generalmente nos pasa que queremos algo mejor, algo más grande, algo más rápido, algo más bonito, algo más moderno, algo más eficiente, etcétera. Todo lo que tú le quieras agregar ahí, nunca estamos contentos. Subestimamos o menospreciamos lo que tenemos. Generalmente le estamos buscando defectos a las cosas que tenemos y quisiéramos algo más, algo diferente. Entonces la gratitud en la vida cotidiana se desaparece con mucha frecuencia y nos encontramos constantemente en una actitud no agradecida. Estamos, al contrario, enojados, molestos, estamos insatisfechos. ¿Podría entonces un cristiano estar lleno de gratitud todo el tiempo? ¿Será posible? ¿Será posible que un cristiano pueda estar agradecido al Señor todo el tiempo? Bueno, es probable, ¿no? No es algo, diríamos, la naturaleza carnal es una rebelde constante y constantemente está renegando. La naturaleza carnal que traemos es una constante renegada. Entonces, solamente el cristiano que es consciente de esta enseñanza, pues puede hacer algunas, diríamos, tomar algunos pasos para tener una actitud de gratitud. Una de ellas es, pues por lo menos escribe en un diario las bendiciones que Dios te ha dado, ¿no? Mantén escrito, pues a lo mejor gracias al Señor por esto, porque cuando repasas ese diario, pues te vas a dar cuenta, oye, qué bonito, eso se me olvidó por completo, ni me acuerdo. Pero en cambio puedes recordar aquellas bendiciones y también tener aprecio por las cosas pequeñas, ¿no? Las cosas, diríamos que no comúnmente las das por hecho, las das por sentado, como normales y comunes. Entonces, aquellos pequeños detalles por los cuales te puedes regocijar, dale gracias al Señor. Cuando te encuentres renegando y molesto y furioso por aquello, por lo otro, entonces empieza a pensar en las bendiciones que Dios te ha dado. Dale gracias al Señor por estas bendiciones. ¿Por qué se llena el corazón de tristeza y de amargura y de ingratitud? ¿Por qué? Bueno, porque estamos enfocados en la negatividad. El corazón tiende a prestar más la atención en lo que a uno le falta. Las comparaciones también son un grave problema. Cuando nos comparamos con otros, con la situación de otros, y nos comparamos y nos evaluamos, eso nos lleva a la ingratitud y eso también hace que nosotros estemos en una constante, diríamos, queja. También cuando tenemos expectativas poco realistas, ¿no? Estamos queriendo hacer cosas que verdaderamente pues son poco realistas para nosotros, de lo que debería ser lo correcto y lo que debería ser lo normal, diríamos, para nosotros según esto, y que no lo es en un momento dado, pues sí nos molesta, nos enoja, las cosas que no nos resultan, que no salen bien, las dificultades personales, si tenemos algún problema en la casa, alguna cosa que se descompuso, que alguna cosa ya no funciona, pues entonces empiezan las protestas, empiezan las quejas, empiezan los reproches. La actitud de ingratitud es muy recurrente en nosotros. Bueno, pues aquí los exiliados se estaban acordando de lo que habían tenido. Nos acordábamos de Sión. Pero cuando estaban en Sión, ¿qué ocurrió? Pues se les olvidó. Empezaron a codiciar otras cosas y querer otras cosas. Empezaron a tener una vida realmente en rebeldía. Vamos a pasar nuestras Biblias, por favor, a 2 de Crónicas, capítulo 36. ¿Por qué fueron exiliados los judíos? ¿Cuál fue la razón del exilio? El exilio a Babilonia es uno de los grandes problemas por los que ha pasado la nación de Israel. La nación de Israel ha pasado por 2 de Crónicas 36. La nación ha pasado por muchos problemas, pero principalmente podríamos decir que uno de ellos es el exilio a Babilonia, la destrucción del templo. Es un grave problema, ha sido un grave problema para Israel. Luego, cuando regresaron otra vez a Jerusalén, pues, y reconstruyeron el templo, fue otra bendición, pero nuevamente fueron exiliados a todas las naciones por los romanos. Ese fue otro grave problema para Israel, y no se diga cuando pasaron por los problemas de la Segunda Guerra Mundial, donde tuvieron muchísimo sufrimiento, donde más de 6 millones de judíos fueron masacrados y muertos. Todo eso fue una cosa horrible, una escena tremenda en las
en las épocas pasadas. Entonces, uno de los graves problemas es el exilio. ¿Por qué fueron exiliados? Vemos aquí en 2 de Crónicas, capítulo 36, desde el versículo 14, que dice así: También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, o sea, el rey de Babilonia, los babilonios, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Vamos a regresar al Salmo y vean entonces que esa fue la causa por la cual ellos perdieron todo lo que tenían, ¿no? Perdieron muchas cosas, se rebelaron, estuvieron en grande oposición, se burlaron, Dios les mandó mensajes, se burlaron, los menospreciaron, hasta que dice, Dios los llevó cautivos. Hay mucha gente que trata de explicar que el exilio es por otras causas, ¿no? No, que porque venían a cobrarles de lo que les debían. No. El exilio aquí es claramente se explica por qué razón ocurrió. No hay que rebuscarle mucho, ¿no? ¿Por qué razón? Muchos le buscan explicaciones porque no se quiere reconocer que fue el pecado del hombre lo que causó esto. Se trata de maquillar, no, es que fue por esta otra causa. Pues no, en realidad aquí lo dice la palabra de Dios muy claramente. No es una explicación que se está buscando de por qué ocurrió eso, porque los judíos normalmente se preguntarían, bueno, ¿por qué, Señor? ¿Verdad? No es rebuscarla, pues bien, aquí tenemos una explicación. No, es claramente aquí nos lo dice la Escritura por qué ocurrió el exilio. Entonces ellos estaban recordando Sión y estaban ahí en los ríos de Babilonia llorando, donde por aquello que ellos habían tenido y que ahora ya no tenían, ¿verdad? Es una experiencia muy dolorosa para ellos, con mucha melancolía, porque ahora estaban en otra tierra, estaban con otras costumbres, ya no estaba el templo, había sido destruido, ya no podían participar en las reuniones, ya no había reuniones de adoración, ya no había reuniones de comunión, ya no había nada. Entonces todo eso, dice, nos acordamos y llorábamos, pero cuando lo tenían, estaban añorando otras cosas. Y estaban añorando otras cosas y otras cosas, que así es la naturaleza malvada. Nuestra naturaleza malvada siempre nos lleva a la ingratitud y siempre vamos a querer más cosas, aunque tengamos muchas cosas. Por eso dice aquí, vemos que ellos se sentían desconectados, desplazados, del templo quemado, estaban en otra nación y donde ellos habían estado ya no tenían nada. Y además estaban siendo cautivos. Entonces dice el versículo 2, colgaron sus arpas, dice el versículo 2, ¿no? Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. ¿Qué significa? Que sus instrumentos de canto los colgaron en los árboles, porque
por la tristeza que tenían. Ya no tenían ánimo para cantar, no tenían ánimo para usarlos. ¿Cómo iban a cantar, ponerse a cantar con estas circunstancias, ¿no? Dejaron de tocar, ellos estaban quebrantados por su propia pecaminosidad, porque sabían que ellos eran malvados, ¿no? Estaban quebrantados por eso. Gracias al Señor que Dios, las profecías que dio Jeremías, donde les habla acerca de los 70 años, posteriormente en el capítulo 31, Jeremías habla del nuevo pacto, el nuevo pacto que vendría, porque dice, Israel no permaneció en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Entonces, en el mismo libro donde los profetas, tanto Isaías como Jeremías, profetizaron que les iba a pasar esto, en el mismo libro Dios les dijo, cuando pasen los 70 años yo los regresaré a su tierra y mostraré mis misericordias con ustedes, ¿no? Y después en el capítulo 31 de Jeremías habla del nuevo pacto. Pero en este caso ahorita ellos estaban muy desconsolados, muy tremendamente tristes, y vemos que los captores estaban haciendo unas peticiones, dice el versículo 3, ¿no? Además de que ellos eran ciudadanos de segunda clase, eran exiliados y casi cautivos, no tenían derechos como los demás. Aquí los captores le hacen peticiones a ellos, dice el versículo 3, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Fíjate nada más qué insensibilidad, ¿no? Les pedían que cantaran, ellos estaban muy quebrantados, muy tristes por la situación, y ellos les pedían, ándenle, anímense, ándenle, pues ¿por qué esa cara triste? ¿A dónde vas con esa cara triste? Cambia tu cara, ándale, anímate, canta los cánticos de Sión. Fíjate entonces, con una actitud diríamos como de burla, ¿no? De menosprecio. Los que nos habían asolado, dice, ellos mismos nos pedían, canten, ándenle, anímense, alégrense, nos pedían alegría. Dice aquí el salmista en primera persona lo que le ocurrió, ¿no? Qué insensibilidad, ¿no? Normalmente cuando nos pasa a nosotros que somos insensibles así, con lo que le pasa a otros, pues podemos llegar a tener este tipo de actitudes, ¿no? Somos insensibles a lo que el otro está sufriendo, somos insensibles a lo que el otro le está pasando y entonces no empatizamos con él, sino al contrario, lo criticamos, ¿no? Eso es o lo exigimos. Eso no es empatía, no es sensibilidad, es algo de actitud crítica que destruye, ¿verdad?, a otras personas. Aquí los estaban ellos criticando, ándale, ¿por qué estás triste? Alégrate, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Como el Señor Jesucristo, ¿no? ¿Qué ocurrió con el Señor Jesucristo cuando Pilato dijo, ¿qué haremos de este hombre? Ningún mal he hallado en él. ¡Crucifícalo! Entonces lo entregó a los soldados y los soldados le vistieron una túnica de púrpura, le tejieron una corona de espinas y le dieron una caña, y con la caña le daban de golpes en la cabeza y se le enterraba la corona de espinas. ¿Por qué no tuvo él tenía el poder, ¿verdad?, para deshacer todo eso, pero lo hizo, sabemos muy claramente que él lo hizo voluntariamente por el amor a nosotros, porque él dio su vida voluntariamente para que nosotros pudiéramos tener un Salvador, un mediador. Soportó toda clase de burlas, toda clase de azotes, hasta la muerte de crucifixión, y ahí se burlaron todavía de él en completa nada de empatía, diríamos, con él. No, a ver, si tú eres el rey de Israel, no que eres el rey de Israel, sálvate a ti mismo, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Toda esa actitud, entonces, muestra una gran insensibilidad del corazón. La pasión y la redención de Cristo, a través de su sacrificio en la cruz, que es la base por la cual nosotros somos perdonados únicamente, su muerte y su resurrección a nuestro favor, fue un objeto de burla terrible. Y dice que él soportó la cruz, soportó el menosprecio de los burladores, porque tenía puesta en mente el gozo puesto delante de él, que eran las almas, es decir, tú y yo que íbamos a ser salvados. Todos los que han sido salvados por Cristo, por confiar en Cristo, por aceptar su muerte y su resurrección
como base de nuestro perdón, esas personas eran el gozo puesto delante de él, por lo cual sufrió el oprobio, menospreciándolo hasta la muerte de cruz. Entonces vemos aquí que hay una insensibilidad enorme. Y dice el versículo 4 que ellos se rehúsan, ¿no? Lógicamente se rehúsan, dice el versículo 4, ¿cómo cantaremos el cántico de Jehová en tierra de extraños? Les contestan de una manera, diríamos, pues, amable, ¿no? Ándale, cántale, a ver, cántanos un cántico hermoso, porque eran cantos muy hermosos, son cantos muy hermosos, en realidad los cánticos del Señor son cantos muy preciosos, ¿no? Y los cánticos de los judíos, pues también son muy hermosos, son muy melodiosos. Ándale, y tienen fama de ser hermosos. Ándale, alégrenos aquí. A ver, alégranos con un canto. La respuesta, no, mira, ¿cómo vamos a cantar los cánticos del Señor en la tierra de extraños? No se puede, ¿no? ¿Cómo vamos a cantar el cántico? Sí, porque los cánticos del Señor son para cantarlos para el Señor, no para divertir a los hombres, ¿no? ¿Qué era lo que quería Herodes, no? Quería Herodes que el Señor lo divirtiera. A ver, hazme una de tus magias. El Señor guardaba completo silencio. Porque quería que lo divirtiera con alguna magia. No, hombre, así es la carnalidad de todo ser humano, ¿no? Entonces expresa la reacción de los judíos ante esta petición. No podemos cantar los cánticos del Señor. Y entonces cuando empieza a explicarnos, no solamente dónde está diciendo estas cosas, por qué el asunto preferente lo dice en un contexto de recordar las cosas que vivieron, sino también vemos por qué lo dijeron. Dice el versículo 5, ¿no? Vemos las razones. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Es decir, dice el salmista, externa su reacción en este momento, que si él se olvida de Jerusalén, de su identidad, su filiación con las cosas del Señor, que mi diestra pierda la destreza. Se entiende que el salmista aquí era muy diestro para tocar, tocaba muy bonito, ¿no? Tenía mucha destreza con el arpa. Se entiende aquí que él dice, si yo me olvidara de ti, si descuidara, si pusiera en segundo plano las cosas del Señor, la comunión con el Señor, la relación con el Señor, el conocimiento del Señor, y lo cambiara por otra cosa, que mi diestra pierda su destreza. Dice el versículo, si me olvidare de Jerusalén. Notamos entonces la fuerte conexión que él tiene con las cosas del Señor, la fuerte identidad que tiene con las cosas espirituales. Si yo me olvidare de esto, pierda toda mi habilidad. De nada me sirve la vida si yo me olvidara de las cosas del Señor, si dejara a un lado las cosas tuyas, Señor. No sirve ninguna habilidad en mi vida, no quiero nada, como decía el salmista, ¿no? Fuera de ti, Señor, no deseo nada en la tierra. Es decir, su identidad como adorador de Dios estaba puesta en las cosas del Señor. Y es por eso que es una exhortación para nosotros, porque esto nos exhorta a nuestra indiferencia, ¿no? Muchas veces somos indiferentes a las cosas del Señor, somos apáticos, somos fríos, posponemos las cosas del Señor con mucha facilidad, lo dejamos a un lado y pues le damos importancia a otras cosas muy fácilmente. Pero la confesión en este mundo, aquí como vemos en él, es muy clara, porque la gente se va a dar cuenta de lo que es más importante para ti, ¿no? Oye, yo veo que tú le das mucha importancia a estas cosas, ¿no? Pues sí, realmente le doy la importancia que tiene. Y bueno, ¿y por qué? ¿De qué se trata? ¿Qué religión eres? ¿O por qué? La gente se da cuenta de la importancia o la no importancia que el cristiano le da a estas cosas. Aquí el salmista nos está mostrando su manifestación de identificación con las cosas del Señor, con el Señor mismo en realidad, y refleja que él tenía su corazón, su lealtad en las cosas de Dios, muy contrario en muchas ocasiones a la apatía que se refleja en el corazón del ser humano, ¿no? Así que dice que el versículo 6 además añade, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera a Jerusalén como asunto preferente de mi alegría, como preferente asunto de mi alegría. Entonces dice que prefiere quedarse sin hablar, que se le pegue la lengua al paladar,
sin poder cantar, sin poder expresar palabra, si él no enaltece a Jerusalén como asunto preferente de su alegría, si no se acuerda de Jerusalén como la causa principal de su gozo. Entonces nos preguntamos, ¿qué significa esto? ¿Está adorando la ciudad? Qué nacionalista, ¿no? Oye, pues que este es un regionalista recalcitrante. Oye, pues está bien que ames tu país, está bien que ames tu ciudad donde naciste, oye, pero no a ese grado. ¿A qué se refiere entonces? ¿Qué significa que si no exaltare a Jerusalén como el asunto preferente de mi alegría? ¿Qué significa? No significa la ciudad en sí, sino lo que representa esa ciudad. ¿Qué representa esa ciudad? Significa donde estaba el templo del Señor, donde se adoraba al Señor, donde se hacían las reuniones, donde se exaltaba el nombre de Dios, donde se aprendía acerca de Él a través de su palabra. El asunto preferente de mi alegría es esto, por eso entendemos que el asunto preferente para Él eran la comunión con Dios, el aprender del Señor, el reunirse con otros creyentes, el adorar a Dios juntamente, en forma colectiva, el darle a las cosas del Señor la importancia que tienen. Por eso vemos que la alegría espiritual es lo más importante que hay en la vida de un cristiano. Por encima de mi alegría y de todas mis alegrías, el asunto preferente en el menú de mis preferencias es el Señor. Lo que representa aquí Jerusalén es todas las cosas que Dios ha provisto. Por eso Él prefiere quedarse mudo, quedarse sin hablar, quedarse sin habilidades, antes que minimizar la importancia que tienen los bienes espirituales. Por eso vemos que el caso del salmista en el exilio es que añoraba con toda su alma estas cosas que él había tenido. El Salmo entonces va y empieza a hablar ahora, después de él expresarnos a qué se refiere con el asunto preferente de su alegría, por cuándo lo dice y por qué lo dice. Vemos entonces que el Salmo pasa a la última parte de esta sección, ¿no? Y son las peticiones que él hace por vindicación. El versículo 7 y el 8 dice el Salmo 137, versículo 7, «Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos». Entonces él le pide al Señor que recuerde en contra de los hijos de Edom. ¿Quiénes son los hijos de Edom? Bueno, los hijos de Edom se refiere a los descendientes de Esaú. Ya ves que Isaac tuvo dos hijos gemelos, o diríamos cuates, ¿no? Es decir, había dos que se estaban peleando en el vientre de su madre. Y su madre dijo, si es así, ¿para qué quiero la vida? Entonces fue y consultó al Señor y le dijo al Señor, mira, hay dos naciones en tu seno que van a ser divididas desde tus entrañas. El mayor servirá al menor, o sea, Esaú iba a servir a Israel, a Jacob. Y entonces eso ocurrió, ¿verdad? Ellos no habían hecho ni bueno ni malo como para que dijeran, no, mira, Jacob es bien obediente, yo lo quiero mucho, y a cambio a ti, Esaú, no te quiero nada, porque tú eres un rebelde. No, ni siquiera habían nacido. Y Dios profetizó lo que iba a ocurrir. A este escogí y a este rechacé. ¿Por qué? ¿Por obras? No, por obras no, porque no habían hecho nada. Nacieron entonces y Jacob se destacó por ser pastor de ovejas, ¿verdad? Mientras que Esaú se destacó por ser cazador. Entonces, en una ocasión llega con su hermano, que hizo un guiso muy rico, y le dice, oye, dame de tu guiso, ¿no? Sí te lo doy con una condición, véndeme tu primogenitura. Es decir, tus derechos de primogénito. Y dijo, ¿para qué quiero la primogenitura si me voy a morir? Ok, y le dio el plato de comida. Menospreció la primogenitura, ¿no? Posteriormente engañó Jacob a su padre haciéndose pasar por Esaú y le dijo, sí, ¿eres tú de Esaú? Porque el padre ya estaba ciego y quería darle los derechos de primogenitura al hijo mayor, pero Jacob se disfrazó del hijo mayor y el padre palpó, oye, parece que tú ¿eres tú Esaú? Sí, soy yo, padre mío.
Y entonces cuando viene, al rato llega el otro con su cacería porque lo había mandado a cazar. Padre, ya traje la comida que me encargaste para traerte, para que tú me bendigas. ¿Pero qué hice? Acabo de bendecir a tu hermano y la bendición va a ser para él. ¿Cómo es posible? Y entonces juró Esaú matar a su hermano. Y eso aterrorizó a Jacob por mucho tiempo, tuvo que huir de la familia, ¿no? Pero finalmente después se reconciliaron, pero el odio quedó adentro, la rivalidad entre los descendientes de Edom, porque Edom se casó con una de las hijas de Ismael. Ismael fue el hijo que no debería haber tenido Abraham, porque Sara le dijo, no podemos tener hijos, llégate a mi sirvienta, y tuvo Ismael. Entonces Ismael, Dios le dijo, no, la herencia no va a venir por medio de él, va a venirte por medio de Isaac. Esa rivalidad entre los árabes y los judíos existe desde entonces, porque no solamente Ismael, una de las hijas de Ismael se casó con uno de los descendientes de uno de los hijos. Esaú se casó con una de las hijas de Ismael y de ahí se multiplicó todavía el odio y la rivalidad y el enojo y el coraje y la furia en contra de Israel. Y esto aquí lo vemos en este versículo, ¿no? Donde los hijos de Edom, dice aquí hermano de Jacob, en realidad tienen una expresión de deseo, de maldad en contra de los judíos, ¿no? El salmista menciona el día de Jerusalén, Señor, acuérdate de los hijos de Edom en el día de Jerusalén. ¿Cuál es el día de Jerusalén? Cuando ellos fueron entregados al ejército de Babilonia y se los llevaron cautivos. ¿Qué hizo Edom? ¿Qué hicieron los descendientes de Edom? ¡Qué bien! Arrásala hasta los cimientos. ¡Qué bien! Y entonces dice aquí la Biblia, Señor, acuérdate de esta actitud tan terrible de los que cuando fuimos llevados cautivos. Este acontecimiento entonces cuando ellos fueron llevados cautivos en el año 586 a.C. fue una devastación tremenda para los ciudadanos, ¿no? Pero ellos decían, arrásala, quítala hasta los cimientos, todo llévatelo, jajaja. Esto reflejaba el odio que tenían hacia Israel, el odio terrible, despójala de todo. Y estaban ayudando incluso a hacer esto. La Biblia nos dice que tenían una grande animosidad. En Abdías capítulo 1, versículo 11 al 14, dice lo siguiente: el día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, o sea de Israel, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, le dice, tú también eras como uno de ellos, le dice el Señor a Edom, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de su angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su infortunio, de su quebranto, ni haber echado mano de sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de su angustia. Vean ustedes entonces en Abdías capítulo 1, Dios reprende a los hijos de Edom por toda la lista de cosas que hicieron en el día en que ellos estaban siendo quebrantados y llevados cautivos. La actitud hostil y pues rival ha permanecido hasta ahora, hasta los tiempos modernos. Porque estos descendientes de Edom pues son los que habitan la zona de Jordania, todo lo que llega hasta Arabia. Y muchas guerras se han suscitado por causa de ellos, ¿no? La guerra de 1967, por ejemplo, pues los judíos fueron atacados por Jordania, por Egipto y por Siria. Entonces, pero en esa ocasión, en 6 días solamente los israelitas destruyeron, se defendieron, destruyeron a 3 enemigos. Y el que tenía la jurisdicción de Jerusalén, en ese tiempo, el templo, toda la zona del templo, el que tenía el dominio era Jordania. Pero al ser derrotados en la guerra,
Israel llegó a Jerusalén en el año de 1967 y dijeron, de aquí no nos vamos a salir jamás. Y así, ¿ves? Ellos quedaron, se apoderaron y se adueñaron, me refiero, se apropiaron de lo que se llama ahorita Jerusalén, la Jerusalén antigua, ¿no? Donde está la zona del templo, todo lo que está ahí, y eso ya es innegociable. Pero es la principal causa de problemas actualmente, Jerusalén, porque pues todos los que están ahí quieren esa sección, esto es nuestro, y los judíos dicen, no, esto es nuestro, aquí estuvo el templo de Salomón, aquí fue construido, aquí fue vuelto a edificar, de aquí fuimos exiliados a todo el mundo. Ese es nuestro, ancestralmente es nuestra posesión. Entonces, en el año 1973, otra guerra se avientan en contra de ellos, también Jordania, Egipto, Siria, hasta Irak. Y otra vez, en forma extraordinaria, triunfan los israelitas, ¿no? Y ocupan territorios y ganan la península de Sinaí. Y la península de Sinaí, pues entonces es una posesión pues muy grande que la tuvieron que devolver a cambio de que tuvieran paz. Y los problemas siguen actualmente y no se van a acabar. El darnos este territorio es nuestro, no es tuyo. Que nos lo des, entonces toda esa furia, esa rivalidad hace que se generen muchos problemas y como es un centro neurálgico en el mundo, todo esto tiene repercusiones a todo el mundo. ¿Quién podrá poner solamente el juez de la tierra? Solamente el Señor, el que diga claramente a quién le pertenece esta tierra. Lo vemos claramente en la Biblia, ¿no? Dios le dijo a Abraham, a tu descendencia daré esta tierra. El Señor lo prometió. El exilio y el irse casi 1900 años exiliados y luego regresar en el año de 1948, no los hizo quedar desligados de su territorio. Fue otra disciplina que el Señor utilizó después de que Jesucristo vino y se manifestó con ellos. Ellos en el año 70, el templo fue destruido y fueron exiliados a todas las naciones. La Escritura entonces es clarísima en los asuntos que ocurren en el mundo hoy en día. Aquí vemos, por ejemplo, la actitud hostil, ¿no? Y la rivalidad, arrasadla, hasta los cimientos. Y vemos entonces que el Señor reprende en Abdías a todos ellos, ¿verdad? Por el día de la angustia. Y entonces los versículos 8 y 9, el salmista hace otra oración de vindicación, otra petición de vindicación, que viene siendo una descripción profética en realidad. Dice el versículo 8, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Se dirige entonces ahora a Babilonia y le dice como Babilonia la desolada. Aquel imperio poderosísimo que fue Babilonia, aquí le llama el salmista la desolada, porque la palabra de Dios profetizó en Isaías capítulo 13, profetizó en el libro de Jeremías que iba a ser destruida aquel gran imperio, que iba a ser derrocado por ejércitos poderosos que fue los medos y los persas a manos de Ciro el Grande en el año de 539 a.C., destruyó a los babilonios. Cuando estaban ahí festejando, ¿no? Estaba festejando uno de los reyes ahí, Belsásar, ¿verdad? Traigan más las copas que estaban en el templo para echar vino. Estaba ja, y aparece una frase en la pared. Pesado ha sido en balanza, tu reino es puesto fin. Y en esa noche entonces entraron los ejércitos de medo-persas, invadieron todo Babilonia, destruyeron, hicieron una devastación, se llevaron también esclavos y fue una destrucción muy rápida que tuvieron los persas sobre el ejército de Babilonia. Así que el salmista está hablando de esto, le dice el versículo 8, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dice el versículo 8, refleja el deseo de justicia, en la petición de justicia que está haciendo el salmista por aquellas terribles atrocidades que cometieron contra los israelitas en el día de su asedio.
Cuando llegaron los babilonios y con sus ejércitos poderosos destruyeron a la ciudad, tomaron a los jóvenes, tomaron a los niños de pecho, los estrellaron contra la pared. Se entiende entonces que Babilonia actuó en forma sanguinaria e insensible y se comportó como un imperio cruel, a tal grado que aquel, dice aquí, que pusiera fin a tal opresión y a tal maldad, sería bienaventurado. Sí, porque las naciones dirían, bienaventurado los que nos libraron de esta plaga. Una plaga mundial venía siendo Babilonia, porque actuaba con mucha crueldad contra todas las naciones que conquistaba. Por eso aquí sería de apreciación mundial aquel que destruyera Babilonia. Y sobre todo el salmista diciendo, el que te hiciera a ti lo que tú nos hiciste a nosotros. Está pidiendo vindicación el salmista, y el versículo 9 dice, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Ese es uno de los versículos más difíciles de interpretar y de entender, ¿verdad? Aunque lo entendemos con el contexto. El salmista declara la intensidad de su dolor, el dolor por lo que los babilonios le hicieron en contra de sus hijos, en contra de los judíos, los pequeños, los niños. Expresa el dolor diciendo, dichoso el que tomare y estrellare tus hijos, les dice a los de Babilonia, contra la piedra. Cuando ellos experimenten en carne propia todo el sufrimiento que ellos ocasionaron, es lo que está diciendo el salmista. Y el salmista no está diciendo como alentando a cualquiera que reciba un agravio, sí, tienes tu derecho a desearle toda la maldad a aquel y que le ocurra lo peor y echarle muchas maldiciones, porque el salmo aquí lo dice. No, el salmista está expresando una oración a Dios. Está hablando, porque Dios es el que ejecuta la venganza, no el hombre. Y Dios profetizó que iba a tratar así a Babilonia. Dios iba a actuar con Babilonia de esa manera. Así que el Salmo está haciendo una descripción, como nos dice la palabra de Dios en Isaías 13, versículo 16. Si pueden leer esa sección, vean ustedes en el Isaías capítulo 13, versículo 16 en adelante. Si no, yo aquí se los leo. Es una descripción profética, el Salmo, de lo que iba a ocurrir y ocurrió con Babilonia. Babilonia, el imperio poderoso, el imperio soberbio, que se llenó de jactancia, que tuvo mucha crueldad, que se envaneció y que Dios lo dejó como desierto. Dice Isaías 13:16 en adelante lo que está diciendo el salmista: sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos. Fíjense en la profecía, ¿no? Está especificando quiénes serían los que vendrían en contra de Babilonia. He aquí que yo despierto a los medos, que no se ocuparán de la plata, ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños, y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. Fíjate nada más, no les interesaba el oro ni la plata. Ellos venían a matar, a destruir. Y dice el versículo que estamos leyendo entonces, dice, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y como Gomorra, a las que trastornó Dios. Sí, porque ahí había niños, ¿no? En Sodoma y Gomorra había niños, ¿no? La gente dice, ay, los niños, ¿qué culpa tienen los niños? Es que cuando Dios hizo juicio sobre las naciones de Sodoma y Gomorra, todos absolutamente murieron. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, es como cuando una persona tiene rabia. No puedes, digamos, un animal rabioso. ¿Qué puedes hacer por él? Si lo dejas continuar, si lo dejas extenderse, va a hacer mucha destrucción, acabarlo y destruirlo, como hizo con Sodoma y Gomorra y como hizo con Babilonia, fue la solución. Y había niños, ¿no? Había niños ahí inocentes. ¿Por qué? Es que cuando la gente se torna sentimental y no toma en cuenta que Dios es justo, que Dios es juez justo, ¿no? Dios es amor realmente. Nos ha demostrado su amor cuando Jesucristo fue crucificado, muerto en la cruz y derramó su sangre en lugar nuestro. Ahí nos demostró su amor, que siendo nosotros rebeldes y pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Dios es justo también.
Y Dios es el juez de toda la tierra. Y aquí le dice Dios a Babilonia: tú que eras ornamento de hermosura, serás como Sodoma y Gomorra, ciudades que trastornó Dios. Y dice: nunca más serás habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. Ahí está la profecía claramente en Isaías 13 de lo que está diciendo el salmista, ¿no? Por eso le llama Babilonia la desolada. Porque Dios efectuó juicio, ¿no? Es decir, que Dios interviene en las cosas de la historia, las cosas que vemos en la historia, que a nosotros nos parecieran que no, Dios no tiene nada que ver. Dios está actuando, Dios utiliza las cosas para adelantar sus propósitos, para que las personas clamen a Él en momentos de crisis, de angustia, para que las personas lo encuentren en momentos de adversidad y recurran a Él y lo conozcan. Personas que ni siquiera pensaban en Él. He oído testimonios hermosos, ¿verdad?, de terroristas que se convirtieron a Cristo. Hombre, qué maravilla. Aquellos que querían matar con odio, entendieron en un momento dado, y también lo dice la profecía, entenderán al que nunca habían conocido. Entonces, muchas personas en estas circunstancias de crisis, como vemos aquí, encuentran al Señor. Y ese odio, esa rivalidad, esa angustia, esa guerra, esa pasión, se calma porque el Señor trae la paz. Por eso vemos que Él es el príncipe de la paz, y lo más importante es la paz de tu corazón. Que Dios te dé paz. Por eso, para que tú tengas paz igualmente, pues es importante que tengas como asunto preferente de tu alegría las cosas del Señor, ¿verdad? Para que lo básico, la causa esencial de tu gozo, pues no es que te vaya bien en los negocios, no es que tengas muchas bendiciones materiales, no. La causa principal de tu alegría, que sean las cosas del Señor. Saber de Él, aprender de Él, adorarle a Él, regocijarte en Él como asunto preferente de tu alegría. Vamos a orar al Señor, ¿eh? Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque verdaderamente vemos que tú has intervenido en todos los asuntos de la historia. Tu mano poderosa, tu omnipresencia, tu omnisciencia, Señor, pues se ha manifestado, y el hombre que tiene la tendencia a negar la realidad de Dios y buscar excusas, pues aquí, con estas cosas que ocurren, nos damos cuenta de que tú tienes un propósito, que es la salvación, la conversión por gracia y por la fe en Cristo de todo ser humano que quiera, que crea. Te damos muchas gracias, Señor, por estas experiencias que nos menciona este Salmo, y te damos muchas gracias también por la enseñanza del asunto preferente. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos. Amén, Señor. Muy bien, pues vamos a terminar cantando un hermoso canto que nos habla de que alcanzamos la salvación, es decir, que todos nuestros pecados fueron puestos en Cristo. Él los cargó en su cuerpo y alcanzamos salvación, no por nosotros mismos, sino por lo que Él hizo a nuestro favor. Es el canto número 219, se llama Alcancé salvación. El número 219 de nuestros corarios, ¿eh? Mi senda es fe.
Bueno, hermanos, terminamos nuestra reunión. Que Dios les bendiga.